antes de llegar a este momento especial de participar de la Santa Cena. Bendito el Señor. Hebreos 7, voy a comenzar leyendo del versículo 25. Bendito el Señor. Por lo cual puede también, amén, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero los sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Sigan el 28. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bendito el Señor. Bueno, como ya sabemos, es indispensable la palabra, ¿no? Siempre. Porque todo esto que estamos haciendo, esta adoración, estos cánticos, todo, esta acción de gracias depende porque se nos ha predicado la palabra. Es la que nos forma. Amén. Como estamos en el servicio de Santa Cena, yo quiero que recordemos el sacrificio del Señor Jesucristo para redimirnos. Amén, bendito el Señor. Este capítulo 7 se está refiriendo al sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque dice el escritor así: porque el orden establecido en Israel era el orden según Aarón, ¿no? Aarón fue escogido como sumo sacerdote y toda su familia eran sacerdotes. Y además la tribu de Leví, que eran ayudantes de los sacerdotes. Así que nadie podía ser sacerdote si no dependía de la familia de Aarón. Amén. Pero cuando en la escritura del Antiguo Testamento Dios hace ese juramento diciendo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, es decir, es otro orden. ¿Cuál era la diferencia de ese orden? La diferencia era que los sacerdotes según Aarón tenían que ser reemplazados por la muerte, porque moría el papá y luego el hijo tomaba el lugar del sacerdocio. Pero dice que según el orden de Melquisedec es porque Melquisedec no le aparece genealogía, no le aparece día de nacimiento ni día de muerte. No es que era un ser extraño, no, era un ser humano. Lo que pasa es que el Espíritu Santo no registró eso para que pudiera servir como tipo de Cristo. Amén. Porque Cristo es el que no tiene principio de días ni fin de vida, porque Él es Dios Todopoderoso. Amén, amén, bendito el Señor. Entonces dice que los sacerdotes eran constituidos sacerdotes para interceder por el pueblo y para ofrecer los sacrificios. ¿Por qué de los sacrificios? Porque cuando el hombre pecó, como ya lo sabemos, lo manifiesta el libro de Génesis, capítulo 3. Entonces el hombre fue destituido de la gloria de Dios, el ser humano. En Adán el ser humano fue echado del huerto, o sea, de la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo, refiriéndose a esto, dice: por cuanto todos pecaron. Cuando dice esa palabra todo, es una palabra absoluta. Todos pecaron. Donde quiera que esté un ser humano, es pecador. Amén. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. También el mismo apóstol Pablo dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa palabra que dice el apóstol Pablo es por lo que dijo Dios en el capítulo 3 de Génesis, cuando él dice: de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Es una sentencia divina. Y el hombre comió y se cumplió la sentencia. El hombre murió, espiritualmente murió inmediatamente, porque perdió la comunión con Dios. Pero también vino la muerte física. La muerte física es a raíz del pecado. Pero como Dios es un Dios, es amor, ¿no? Y siempre está lleno de gracia para la raza humana. Él proveyó al mismo Adán, y a través de Adán a todos nosotros Él proveyó que nos pudiéramos acercar a Él a través de sacrificios. Amén. Gloria a Dios. Nos pudiéramos acercar a Él a través de sacrificios. ¿Por qué de sacrificio? Porque en los sacrificios de animales había sangre derramada y había muerte. Amén. Porque la sentencia de Dios fue: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que para que el pecador pudiera ser recibido por Dios, ser acepto delante de Dios, tenía que morir alguien. Amén. Porque la sentencia era: ciertamente morirás. Para que el hombre no muriera, alguien tenía que morir por él. Y ese alguien no podía ser un pecador más, sino uno que fuera sin pecado. Amén. A los animales no se les atribuye pecado. Amén. Son animales irracionales. Eran inocentes porque el ser humano es el que había transgredido la ley de Dios y había vivido en contra de la voluntad de Dios. Por tanto, el pecado cada día iba dominándolo y alejándolo de Dios. En vez de acercarse, iba más lejos. Entonces Dios le proveyó, mire, desde Adán. Mucho tiempo yo pensé que Adán se había perdido, pero leyendo la palabra de Dios minuciosamente me di cuenta que no. Aunque él fue el de la desobediencia, y toda la raza humana, por él estamos en lo que estamos. La raza humana bajo el pecado, bajo el poder y el dominio de Satanás a través del pecado. Pero inmediatamente que el hombre cae, Dios provee una manera para que el hombre se pueda acercar a él. Amén. Cuando Dios llama a Adán y Adán le manifiesta que estaba escondido y le preguntó: ¿por qué te has escondido? ¿Qué es que has comido del árbol que te dije que no comieras? Y él entonces dice: la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Es decir, evadiendo su responsabilidad, que es lo que está en la raza humana desde ese tiempo hasta el día de hoy. Nadie quiere reconocer su responsabilidad en el pecado que está cometiendo. Amén. Así que el hombre no podía acercarse a Dios de esa manera. Aún Dios puso un querubín en el huerto del Edén, en la puerta del huerto, con una espada encendida. Dice que le daba vuelta por todas partes, la revolvía, para que el hombre no pudiera entrar en pecado. No había forma, porque el pecado lo separó de Dios. Pero sucede que Adán y Eva sí se pudieron acercar.
aunque ellos habían tratado de hacer algo para acercarse a Dios, para que no su desnudez fuera cubierta, esa desnudez física de ellos tiene también una connotación espiritual, porque para que alguien esté vestido delante de Dios espiritualmente, tiene que estar vestido con la justicia de Cristo. Sin la justicia de Cristo nadie podrá acercarse a Dios. Amén. Por eso Dios les provee a Adán y a Eva un vestido, unas túnicas de pieles. Quedaron muy bien vestidos. Túnicas de pieles. Y si hubo pieles, hubo animal muerto, ¿sí o no? Hubo sangre derramada. Así que una vida inocente fue puesta en lugar de la vida de Adán y Eva, que eran los que merecían la muerte. Porque a ellos y a toda la raza humana que dependemos de ellos, fue que se dijo: ciertamente morirás. Y ya estaba la muerte presente. Pero cuando aquellos animalitos que Dios mismo sacrificó entregaron su vida y derramaron su sangre, entonces Adán y Eva, por la gracia de Dios, pudieron acercarse a Dios. Y lo encontramos en la palabra, porque dice que sus hijos Caín y Abel aprendieron a ofrecer sacrificios. Amén. Dice que cuando salieron al campo, entonces Abel ofreció de lo mejor de su ganado en holocausto, una ofrenda a Dios. Ofreció de lo mejor de su ganado. Y dice: y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, porque Abel se llevaba la enseñanza que Dios le dio a Adán y a Eva: se tienen que sacrificar animales que derramen su sangre, que entreguen su vida en lugar de ustedes, y yo los aceptaré. Aunque era temporal, siempre había que hacerlo. Cada año había que hacerlo, porque no era perfecto ese sacrificio, pero aplacaba la ira de Dios. Temporalmente la aplacaba, y el ser humano se podía acercar a Dios. Amén. Entonces dice la Biblia que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. A ver, ¿qué pensamos nosotros? ¿Por qué Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda? ¿Qué le agradó a Dios de Abel? ¿Qué le agradó? Porque Abel siguió creyendo que solamente a través de derramamiento de sangre y muerte de un inocente, él podría acercarse a Dios. Eso le agradó a Dios y todavía le agrada. Por eso es que el que cree en Jesucristo, que fue el Cordero que murió por nosotros en la cruz, el que cree en Jesucristo agrada a Dios. Amén. Y puede acercarse a Dios. Amén, gloria al Señor. Caín inventó otra doctrina. Él dijo: no voy a seguir sacrificando más animales. Tengo muchos frutos de la tierra. Le voy a llevar un sacrificio a Dios de frutos de la tierra. Pero el fruto de la tierra no tenía ni sangre ni tenía vida. Era que había que morir alguien y derramar la sangre, porque era la muerte. Ciertamente morirás. Y tenía que haber un sustituto que muriera en lugar del pecador. Todo esto estaba anunciando que un día, después de muchos siglos, vendría uno llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a encontrar, sobre todo en los libros de Éxodo, Levítico y Números, van a encontrar muchas ofrendas hechas de animales para poderse acercar a Dios. Y por eso había sacerdotes, porque el oficio de los sacerdotes
era presentar las ofrendas y los sacrificios e interceder por el pueblo. Pero los mismos sacerdotes que eran nombrados por Dios, dice que primero, antes de presentarse a ofrecer el sacrificio por el pueblo para que pudiera acercarse a Dios y pudieras Dios perdonarlos, dice que primero tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos, porque también eran pecadores. Amén. Entonces, esto es lo que dice aquí el escritor. Si tienen la Biblia abierta allí, en el capítulo 7, escuchen lo que dice. Dice, versículo 14 del capítulo 7. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Era el orden no de Aarón, sino de Melquisedec. Ya les expliqué por qué. Porque los del orden de Aarón morían, pero Melquisedec no le aparece día de muerte. Por eso era tipo de Cristo. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Distinto a qué? Distinto al orden de Aarón. ¿Y quién era ese distinto? Jesucristo. Amén. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Porque los otros morían, pero Cristo murió, pero no se quedó en el sepulcro. ¿Saben que la muerte de Él fue única y exclusivamente para que nosotros con su muerte, con su sacrificio, pudiéramos ser perdonados y podernos acercar a Dios? Amén. Eso fue lo que Él hizo. Amén, amén. Bendito el Señor. Pues yo no estoy como gritando mucho, no para que emocionarlos, sino explicándoles la Biblia. Y no puedo tampoco como gritar mucho porque tengo problemas de virus de gripa. Pero aquí está Dios ayudándome a explicarle. Pero sí merece un aplauso esto. Un orden distinto al de Aarón, porque eran hombres débiles y pecadores y morían. Pero Jesucristo ni es débil, ni es pecador, ni muere como los otros seres humanos. Su muerte fue solo por lo que les acabo de decir, para nosotros poder entrar al reino de los cielos por su muerte. Pues se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Así le dice al sistema de ofrendas del Antiguo Testamento. Debilidad e ineficacia, porque era temporal, no era definitivo. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente juraron. Amén, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Amén, para siempre. En este momento Jesucristo es el sumo sacerdote, que significa sumo pontífice. Amén. No es el que está en Roma, sino Jesucristo.
Porque, ¿qué quiere decir la palabra sumo pontífice? Quiere decir puente, el puente entre el pecador y Dios. El mediador entre Dios y el hombre. Amén. Así que el mediador es el mismo Dios. Por eso San Pablo, cuando dice, explicando esto, él dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué especifica hombre? Amén, gloria al Señor. Porque el mismo hombre Cristo es el mismo Dios, pero en la condición de hombre, en su humanidad, amén, entregó su vida y derramó su sangre para que tengamos la redención eterna. Amén, bendito el Señor. Por tanto, dice el versículo 22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Fiador de un mejor pacto. Porque Jesucristo es superior en todo al sistema judío. En todo. Él es el mejor sacrificio. Él es el mejor sacerdote. El mejor tabernáculo. La mejor ofrenda. El mejor sacrificio. El mejor pacto. Él es todo, el mejor en todo. Porque aquello solamente era figura de lo que había de venir. Pero Jesucristo es el verdadero cumplimiento del nuevo pacto de Dios. Amén, amén. Y a los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, amén, tiene un sacerdocio inmutable. Ese es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Porque mirando la palabra de Dios, ¿no? Dios es tan santo y tan justo. Amén. Él por excelencia es justo, santo, perfecto en su esencia. Nadie en pecado podrá acercarse. Pero Él mismo proveyó el cordero, amén. Proveyó el sacerdote. Y ustedes que el mismo cordero es el mismo sacerdote. Amén, gloria a Dios. Para que nosotros podamos acercarnos a través del sacrificio de Él. Por eso, hermanos, nadie por buenas obras ni por ninguna religión podrá ser salvo jamás. Solo Jesucristo es el Salvador del mundo. Pero es Salvador por su muerte, por su sacrificio, porque Él efectuó la redención. Por eso estas palabras que siguen acá son palabras muy maravillosas. Después que dice que tiene un sacerdocio inmutable, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Escúcheme, hermano y hermana, cuando usted se sienta como muy débil, que usted diga, yo no voy, pronto no voy a soportar la tentación, la debilidad, acuérdese que usted no está solo. Tiene el sacerdote, el sumo sacerdote en el cielo. Dice que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y dice que allí entró al santuario de Dios. No el santuario terrenal, sino el santuario hecho por Dios. Amén. En el mismo cielo. Nadie que no pierda de vista a Jesucristo podrá fracasar. Nadie.
Aquellos que se apartan, que caen en pecado, es porque se desenfocan de Jesucristo. Pero por muy dura que sea la tentación, la debilidad, la dificultad, la tribulación, cuando se acuerda la persona que Jesucristo es su Dios, es su Salvador, es su sumo sacerdote, y clama a Él, seguro que habrá una respuesta precisa para ayudarlo. Escuche esto. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ni uno solo de Aarón. Amén. Ellos sirvieron a los israelitas para poderse acercar temporalmente. Pero tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cuántos dicen nos convenía? Amén. Mire cómo era Él. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aplauso a Él. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye santos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Eso es lo que nos tiene salvos. Por eso cuando alguien dice, hermano, yo siento que soy salvo, digo, no diga yo siento, diga yo creo. Porque el día que no sienta, entonces no es salvo. Esto no es de sentir, sino de creer. Amén. Porque, claro, sentir es maravilloso, pero primero es creer para sentir. ¿Por qué creo yo que soy salvo? ¿Por qué cree usted que es salvo? Porque creemos que este Cristo es verdad, que murió por nosotros y que vive, gloria al Señor, y que es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran Salvador. Amén, amén. Bendito el Señor. De aquí se desprende esta costumbre de la iglesia de tomar la Santa Cena. Por eso la Santa Cena no es una cosa cualquiera. Es algo muy sagrado, no por los elementos que están ahí, no, sino por lo que representan. Porque la sangre de Cristo es tan maravillosa, amén, que es el que nos tiene aquí lavados ante Dios del pecado. Su muerte es la muerte que usted y yo merecíamos. Amén. Muerte eterna. Pero ningún creyente está esperando de ir a la condenación eterna. Estamos confiados de que vamos hacia la vida eterna. ¿Por qué? Porque no es un capricho nuestro, porque creemos que Jesucristo llevó el lugar nuestro en la cruz, nuestro sustituto, nuestro redentor, nuestro salvador. Amén. Y esto que estoy predicando acá, ese es el evangelio de Jesucristo verdadero. Eso hace que los poderes del infierno se estremezcan. Ninguna palabra religiosa, ninguna palabra, por muy bonita concepto de hombre, puede hacer que se estremezcan los demonios. Pero cuando se predica que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna,
es el verdadero Cordero de Dios, que derramó su vida, que derramó su sangre, entregó su vida, murió, resucitó y vive para siempre. Eso le temen todos los poderes que hay en este mundo. Por eso, aunque seres débiles como nosotros, permanecemos en Cristo. Con tantas fuerzas contrarias que hay, pecado que se derrama por las calles como ríos de pecado. Aún nosotros internamente tenemos la naturaleza pecaminosa todavía, que nos inclina al mal. Pero como no solamente tenemos la naturaleza pecaminosa, sino que al nacer de nuevo heredamos la naturaleza divina. Tenemos el poder más grande que hay en el mundo, es el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Y por eso soportamos todo lo que venga. Estamos sobre la roca. Cuando tomamos el vino, dijo el Señor Jesús allí en San Lucas capítulo 22, Él dice: tomad, comed, haced esto en memoria de mí. Amén. Así que al tomar la Santa Cena esta noche, usted va a tener su mente allá cuando Él estaba derramando su sangre. Si por esa sangre estoy aquí salvo. Su cuerpo herido y molido. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, no hay ningún poder, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda vencer a un creyente. Porque ese sacrificio es el sacrificio de Dios. Es la salvación de Dios. Amén. Y está muy bien hecha. Amén. Está muy bien hecha. ¿Por qué? Porque todo el que cree en Cristo queda perdonado, porque ya Cristo murió la muerte que usted iba a morir y que yo iba a morir. Él pagó la culpabilidad que nos iba a llevar al infierno eterno. Él la pagó en la cruz. Y por eso sobre usted y sobre mí viene el Espíritu Santo. Porque estamos limpios de pecado. ¿Cuántos lo creen? Si confiamos en eso que estamos oyendo en este momento, crea en Jesucristo, crea en su sacrificio, recíbalo como Salvador, recíbalo como su Señor, recíbalo como su Redentor, entréguele la vida por completo, póstrese y diga: Señor Jesucristo, creo que eres mi Salvador, por tu muerte en la cruz. Amén. Bendito el Señor. Por eso el pan representa su cuerpo herido y molido. Así que usted le va a dar el valor, ¿no? El valor que tiene la Santa Cena es porque se hace en memoria del Señor. Y el apóstol Pablo agregó otras cosas que dice muy importantes. Él dice: siempre que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos y amigos, anunciar la muerte de Cristo no es una derrota. Amén. Es una victoria. Se estremecen los poderes de las tinieblas. Cuando dice Jesucristo murió y resucitó, es lo que más le temen. Vea, cuando hay que reprender un demonio que está en una persona, con solo decirle Jesucristo murió en la cruz para redimir a esta persona y derramó su sangre, eso no lo pueden oír los demonios. Por eso los que optan por tener un evangelio mezclado, adulterado, y hablan de cosas y no conocen la verdad del evangelio, por eso el enemigo juega con ellos.
porque lo que le temen ellos es esta verdad. Y usted personalmente, cada creyente, tenga esta verdad clara y afirme su fe en esta verdad. Y nadie lo va a mover. Y nadie le podrá afectar en nada. Ni este mundo con todo el poder que tiene, ni este mundo con todos los pecados que tiene, no lo podrán vencer. Amén. Porque usted está fundado en el sacrificio de Cristo en la cruz. Bendito su glorioso nombre. Para terminar, quiero decir que el Señor anunció por los profetas el nuevo pacto. Porque el primer pacto era a través de los sacrificios de los animales que eran temporales y que no era perfecto, dice la Biblia. Era como para aplacar y Dios con su gracia recibiendo al hombre, pero era temporal, pero mostrándoles que había una promesa del verdadero Cordero que vendría. Amén. Ahora ya estamos con el verdadero Cordero. El apóstol o el profeta Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el nuevo pacto ya se cumplió, ya está hecho, tiene sus efectos ya en nosotros. Y ese nuevo pacto, dijo el Señor que sería un nuevo pacto. Dice que en ese pacto pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones les escribiré, y haré morar mi espíritu dentro de ellos para que anden en mis caminos. Y nadie dirá a su hermano: ven, conoce al Señor, porque desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. Porque el que llega a la iglesia y es un creyente es porque nació de nuevo. Así que nadie que nazca de nuevo se le puede enseñar quién es el Señor, porque ya él sabe quién es el Señor. Pero los israelitas no, porque ellos eran israelitas por nacimiento natural. Y muchos, a través de los siglos, no conocieron al Señor. Uno ve la historia de los israelitas y da dolor, dan hasta ganas de llorar. Cuando uno ve cuando se apartaban de su ley, adoraban ídolos y hacían pecados de toda clase, siendo el pueblo de Dios. Pero de la iglesia el Señor no espera eso. De la iglesia el Señor espera que todos sus hijos son santos, amén, nacidos de nuevo, llenos de su espíritu, adoradores en espíritu y en verdad. Que es lo que nos queda hacer: adorarlo y servirle y proclamar este evangelio para que otros también se salven. Aplauso al Señor. Aleluya. Pónganse de pie.